que las izquierdas en todo el mundo están pasando dificultades similares, ¿no? Es una crisis mundial la que tiene la izquierda, y en esa medida en todos lados ha habido más humildad, ¿no? Para no decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es lo único bueno y no tengo que voltear a ver a nadie más para saber qué tengo que hacer en mi país. Todas las izquierdas saben que el reto es mundial. Esto que los comunistas comenzaron tan tempranamente a decir que había revolución mundial o no había cambio posible del capitalismo, pues hoy es más que evidente. Pero construir una fuerza mundial no es cualquier cosa. No sabemos todavía cómo hacerla, ¿no? Porque todos los intentos que se hicieron en el pasado, pues ni fueron tan mundiales, ni tenían las características de ser alrededor de cierto país o de cierto proyecto ideológico muy acotado, ¿no? En esa medida la izquierda mexicana es un componente. Yo no sé si tiene un papel muy claro. Lo tuvo sin duda alguna la sublevación indígena del 94. Era el peor momento del neoliberalismo en todo el mundo, en donde no había alternativa, en donde, era una cosa muy impactante, como se estaba arrasando con todos los derechos de los trabajadores y sobre todo la gran campaña ideológica. Y que surgiera de pronto esa sublevación diciendo, perdón, pero aquí los más pobres de los pobres pensamos otra cosa. Y haber tenido ese impacto, yo creo que ahí fue un inmenso servicio que hizo la izquierda mexicana, o ese sector, en concreto, al mundo, ¿no? No sé si lo sigue siendo, más bien creo que no lo sigue siendo. Que fue en la medida en que era un momento particular, y que de eso ya ha ocurrido otras cosas, y en donde el zapatismo ya no ha estado a la altura de esos otros acontecimientos y de esas otras luchas, creo yo. Y en esa medida ya también la complejidad de otros discursos, de otras propuestas, ya han ocupado el lugar que en un cierto momento tuvo el zapatismo en la izquierda mundial. Ahora, en América Latina yo creo que tenemos por delante, más que ya, por delante un papel importante que cumplir, ¿no? México siempre fue un referente para la izquierda latinoamericana, como un país con ciertas características intelectuales, de luchas, en fin, que fueron referente. Y estamos muy rezagados como país en los cambios que están ocurriendo en América Latina, pero creo que sí podemos jugar un papel importante en ese proceso, ¿no? Creo que México tiene es una izquierda que tiene mucha conciencia latinoamericanista, ¿no? Entonces por ahí creo que lo tenemos más bien por delante, las posibilidades de desempeñar un mayor y mejor papel del que ahora estamos. Creo que no es nuestro mejor momento.
yo creo que, mira, no solamente se hace ahora de forma intermitente o algo así como decía, sino que ha habido un retroceso en el sentido de que cómo se concibe la formación política de la izquierda. Y esto va de la mano del retroceso, digamos, programático, ideológico de las fuerzas principales de las izquierdas mexicanas. Ahora pareciera que se trata de, y estoy hablando de los mejores compañeros, de los que más se preocupan por elevar las condiciones de comprensión y de actuación de los compañeros que están en luchas sociales o en luchas políticas. Y sin embargo, fraternalmente siempre les he dicho que es atroz lo que hacen, porque se trata de reproducir una forma vertical, una forma que reproduce un discurso de dominación, cuando la izquierda ha sido una de sus funciones fundamentales revelar los procesos de dominación. Y la dominación, quienes así pensamos, sabemos que comienza, no comienza, perdón, se reproduce en las aulas, se reproduce en los discursos, en las prácticas educativas en general. Es un gran instrumento de reproducción de esa dominación. Entonces hay quien sabe y quien no sabe. Y todas las estructuras de formación política de las izquierdas hoy tienen ese fundamento. Hay quien sabe, quien tiene el poder del conocimiento, y quien no. Y se los van y se los van, y entonces se organizan conferencias por todos lados, y vamos a oír a los que sí saben, ¿no? Yo creo que no es un proceso de formación, es un proceso de deformación política. Estamos creando un sujeto político que no tiene conciencia de su propio conocimiento y de que es factor y emisor de propio conocimiento. Es la debilidad del marxismo, porque el marxismo es el que ha planteado esto, ¿no? Y el marxismo es un pensamiento muy débil en México. Y es más bien lo que existe es la ilustración, ¿no? Todo se va a cambiar por una buena educación, y una buena educación que van a dar los que saben a los que no saben. Es el fundamento de la reforma educativa, y es el fundamento de todo. Es una sociedad profundamente autoritaria, profundamente vertical, ¿no? Que sigue viéndose a sí misma como una sociedad menor de edad, ¿no? A la que tienen que llevar de la mano y decirle por dónde, qué y qué. Y eso se expresa en la educación política, ¿no? Lo que se tiene que hacer es si pensamos en un proceso verdadero de formación dentro de los parámetros de una izquierda transformadora, anticapitalista, comunista, como le quieras llamar, pero que tiene miras más allá de esta sociedad de horror, tenemos que pensar en un cambio radical de lo que es la formación política. Yo creo que la formación política verdadera surge de la reflexión de la práctica política. Y los que mejor pueden hacerla y quien saben con qué instrumentos hacerla son los que están en esa práctica política. No alguien que está de fuera, no el iluminado, no el intelectual, no el quien es dirigente político que dice qué hacer, sino el actor mismo, que va a ser además el que va a hacer la transformación. Eso es lo que sabemos los marxistas, que no hay cambio de un individuo, no viene y hace un cambio.
social, ¿no? Sino son los sectores, grandes sectores sociales, las clases sociales, en movimiento, organizadas, en acción, con proyectos, las que hacen. Entonces, para eso, bueno, pues hay que pensar en procesos totalmente distintos. Cuando la izquierda se hace una izquierda multitudinaria, ¿no? Pues tiene que tener mecanismos acordes. Ya no somos los 10 gatos que teníamos que estudiar el quehacer de Lenin, ¿no? Sino somos millones que tenemos que comprender el país, que tenemos que comprender hacia dónde vamos y que tenemos que, para eso, tener armas teóricas también, ¿no? Y este es un pueblo que no lo sabe, no sabe que necesita la teoría para lograr su liberación y no se ha apropiado de la teoría. Entonces, creo que tendrá que darse cuenta. De hecho, se da cuenta y no tiene los elementos a su alcance para apropiarse de la teoría. Entonces no hay grandes producciones de obras para que tengan acceso la gente que no tiene acceso a las universidades o a las escuelas, ¿no? Entonces sí pienso que tenemos que inventarnos procesos como los que inventaba Freire en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es pensando en eso, en procesos de autoestudio, de autoconocimiento, pero a través de mecanismos que llegan a grandes masas. Yo creo que es un reto, y allí tenemos un ejemplo muy cercano, la labor maravillosa de formación política y de la concepción que tenía Freire sobre lo que debe ser la educación. Un gran marxista. Creo que todos son de alguna manera temas relevantes, unos más que otros desde luego, y están en un nivel distinto, pero sí creo que el tema, digamos, de lo que en otros tiempos y en otro lenguaje se llamaba la estrategia, y que son estas miras largas, de las que he estado hablando, es muy importante resolverlo, y van pegados los medios de esa lucha con la lucha misma, ¿no? Que hacia dónde vas y a través de qué vas a esa, que te acerca a ese gran propósito, ¿no? Podemos tener el propósito de superar el capitalismo. Hay, de hecho, en todo el mundo movimientos anticapitalistas. ¿Y esto qué implica? Es decir, ¿cómo nos acercamos a ese objetivo realmente? ¿Cómo nos tomamos con toda seriedad la necesidad vital que tiene ya la sociedad contemporánea de superar el capitalismo, y en función de eso organizarnos, o ver qué tipo de organización o qué tipo de medios, y también a través de qué formas? Y yo creo que aquí hay un gran legado de Marx, y que siguieron otros, yo creo que particularmente Lenin, que es el tema de la democracia entendida en su sentido más profundo, de proceso, espacio de lucha y proceso de participación de toda la sociedad en su conjunto de una manera directa, plena, consciente. Yo creo que eso, entender así la democracia, es lo que nos puede llevar a construir una sociedad capaz de superar el capitalismo. El capitalismo enajena las fuerzas sociales, hace que no sea extraños los procesos. Por eso el capitalismo mismo nos parece algo imposible de superar, porque sus procesos más fundamentales, a través de los cuales funciona esta sociedad, no son ajenos. Nosotros sentimos que no tenemos nada que hacer y ver con esos procesos.
Es la gran fetichización que tiene esta sociedad, ¿no? Entonces, si el camino es la democracia en este sentido que lo externé, creo que en función de eso tenemos que ver los cambios, si son de qué carácter. La democracia implica participación y tomar en nuestras manos los asuntos públicos. En esa medida estás permanentemente, en la medida en que alcanzas espacios democráticos, conquistando transformaciones inmediatas, reformas, ¿no? Pero cuando no se tiene las miras largas, entonces se es reformista, o sea, se piensa que solamente a través de arreglar el bache de mi colonia ya resolví, ya contribuí, y entonces ahí vamos a ir mejorando, ¿no? Y esto sabemos que no es así, y que hay transformaciones como incluso legales, importantes, que no nos llevan a trascender este régimen, y creo que lo que tenemos que estar claro, y ya ahorita muchas izquierdas no están tan claras, que el tema es superar el capitalismo. Sigue siendo esa la gran tarea con la que surgió la izquierda desde la Revolución Francesa, que ya se lo planteaba, la igualdad económica, es decir, superar el régimen de desigualdad económica que implica el capitalismo. Y ese es el tema, si no, no estás en la izquierda, ¿no? Ahora, efectivamente, las vías o las medidas, si es a través de esto, de tal proyecto, de tal otra, de tal manera, pueden y varían, de hecho, por las distintas situaciones históricas y nacionales, y en fin, que todavía pesan, ¿no? Pero tenemos hoy una cargada ideológica, una batalla ideológica que hemos perdido, que es el tema de la revolución. La revolución se consideró como un hecho violento, y en la medida en que es violento y que al mismo tiempo no está claro para dónde va, y entonces las revoluciones fracasaron, tal cual, pues entonces se ha generado unas sociedades profundamente violentas, ¿no? Porque vivimos todos una violencia delictiva, de muchas órdenes, pero en donde la única violencia, que es la revolución, no está bien vista. Hay que revisar, y tenemos la responsabilidad, las izquierdas, esta visión que se ha tenido de lo que son los procesos revolucionarios o las revoluciones. Se desconoce, en realidad la historia se desconoce, son hechos que han sido bastante poco violentos, por cierto. La violencia ha venido después en muchos de ellos, ¿no? Y de las fuerzas del viejo régimen, del viejo orden, que tenían ejércitos, y que responde con una violencia brutal ante la pérdida de su poder o de su, ¿no?, dominio de la situación. Pero las fuerzas revolucionarias, en la medida en que se basan en una gran fuerza popular, como han sido las revoluciones, no son en sí mismas, esa es su fuerza, no son las armas, no es el golpe de mano, ¿no? Que eso es lo que es realmente, lo que lleva realmente al uso de la violencia, ¿no? Cuando una minoría quiere imponerle a otros, entonces lo tiene que hacer vía las armas, vía la violencia, el no respeto a la vida, en fin, ¿no? Y tenemos ahí las dictaduras militares en América. Eso es violencia, ¿no? Las revoluciones no han sido así, ¿no? Las revoluciones no digo que no haya habido algunos elementos de excesos o lo que sea, pero como tal el proceso revolucionario lo que implica es poner en juego nuevas fuerzas creadoras. Es el momento creador, ¿no?, de una sociedad que toma en sus manos los procesos y comienza a crear, a imaginar
en la práctica una nueva forma de relacionarse, de organizarse, la sociedad misma, el Estado, etc. Por tanto, son momentos de creación, no son de destrucción, no son de violencia, ¿no? Y las fuerzas del orden han logrado que nosotros mismos identifiquemos revolución y violencia, ¿no? Y claro, como hubo procesos como el de la Revolución Cubana, que es un grupo que toma las armas y se lanza a la transformación, claro, y esta es la historia que también ellos nos cuentan, pero la historia verdadera de la Revolución Cubana habla de procesos mucho más complejos, de grandes masas movilizadas, de organizaciones, sindicatos, partidos que estaban en ese proceso. Claro que es el elemento de confluencia, digamos, la lucha guerrillera del Che y de Fidel, en fin. Y jugó un papel fundamental, pero no es esta la revolución. La revolución es cuando eso puede confluir. Si no, lo otro hubiera sido pues una guerrilla más, o ¿no? una sublevación de un sector, pero no una revolución. Una revolución es cuando ya confluyó el pueblo cubano en su conjunto hacia esa transformación y la superación de la dictadura. Bueno, tenemos esa revolución, de todos modos fue leída de la manera simplista, y entonces se sigue hablando como, ¿no?, la revolución cubana, pues cuántos grupos audaces se fueron a hacer guerrillas pensando que estaban haciendo la revolución, como si la revolución se mandara a hacerse, porque, ¿no?, ya me voy, ahorita voy a hacer la revolución. Y no, son fuerzas subterráneas que de pronto emergen, que están en la sociedad misma. Esas son las revoluciones, ¿no? Es un proceso, son de las cosas más difíciles de las ciencias sociales, de entender esos momentos, de dónde surgen. Entonces siempre vemos al cabecilla, al que esto, ¿no? Y desde luego quien se hace del poder político como resultado de ese gran movimiento telúrico de la sociedad. Entonces cuenta la historia de cómo fue, ¿no? Y es que yo fui, vine, hice, torné, tal, y entonces a lo mejor eso, ¿no?, se piensa, no lo hizo así Lenin, por cierto, cuando encabeza un proceso, sabe que la revolución es otra cosa, ¿no? Y está hablando de la revolución como el conjunto de fuerzas y procesos que se desataron al margen incluso de ellos, ¿no? Ellos jugaron un papel, ellos, su organismo, su partido, juega un papel en ese conjunto, pero sabe que eso es otra cosa. Bueno, creo que tenemos que revisar ese tema, porque sí estamos acercándonos a la necesidad de transformaciones revolucionarias, y no es que estamos hace tiempo ya en ello, ¿no? Pero claro, no tanto como una necesidad abstracta, sino como una necesidad encarnada en grandes cantidades de gente, ¿sí?, en la voluntad y la convicción de una enorme cantidad de personas. Eso es lo que hará una necesidad real, la transformación, la revolución. Y creo que frente a eso la violencia se ve de otra manera, ¿no? La tendremos que ver de otra manera, no como un hecho que en abstracto, como ahorita estamos viendo aquí en la universidad, en abstracto vamos a negar la violencia. Creo que ojalá las transformaciones nunca han querido ser a través de sufrimiento. Las transformaciones que inician los pueblos, los trabajadores, pero han siempre estado dispuestos a hacerlo para alcanzarlos, ¿no? Y si ese sufrimiento se puede alcanzar sin ese sufrimiento no se puede alcanzar, pues esa es una cuestión en la que no estamos cerca entonces de las transformaciones, y estamos enredados en ese tema, ¿no? Entonces, con esto que tú decías del uso de la violencia o el pacifismo, ¿no?, yo creo que no hay de por sí un proceso de transformación social, no es un proceso que esté eligiendo formas violentas de por sí per sí, ¿no?, sino que siempre son en función de las necesidades de esa transformación. ¿Qué medios se usan acorde con
¿Qué es la transformación? ¿Qué quieres? Si quieres la incorporación de la gente, porque tu proyecto es democrático, porque tu proyecto es de participación, de autogestión, de una sociedad autogestionada, de una sociedad libre de dominados y dominantes, etcétera. Entonces necesitan los medios que sumen. Y después, cuando tienes enfrente a otros que usan armas, a lo mejor tienes que usar, ¿no? Pero por los otros, no por ti, ¿no? Entonces es distinto, hay que verlo en esa dialéctica de la movilización, de la transformación en curso, en desarrollo, y no tanto como, no, a mí me gusta tal forma. Entonces yo soy revolucionario si tomo las armas, como pensaron muchos después de la Revolución Cubana. Pues no. Y tampoco es que, como soy una izquierda que quiere una transformación democrática, entonces nada más voy y voto, ¿no? Y me limito a los procesos electorales. Una cosa y la otra son las grandes simplificaciones de este proceso. Las formas de lucha las da las condiciones, ¿no? La fuerza del otro, tu propia fuerza. Eso es lo que te va dando las formas de lucha, y la revolución es mucho más que esos juegos tanto armados como democráticos, ¿no? Desatas las fuerzas, y ojalá esas fuerzas sean suficientes. Aquí hay un elemento muy importante que siempre hay que considerar y que las izquierdas han abandonado mucho como lenguaje, que es el problema de la correlación de fuerzas. ¿Qué fuerza? ¿Cómo está tu enemigo al que vas a vencer? Porque sí vamos a vencer a algunos que están apoderados del poder, que se han adueñado de él históricamente ya desde hace siglos, y que necesitamos una fuerza muy grande para moverlos de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí diría yo que hay que replantearse el tema, reestudiarlo, conocer de nuevo qué fueron esas revoluciones que durante sobre todo el siglo XX se produjeron. Son variadas, y eso son todas grandes momentos de creación, ¿no? Y salir de estas dicotomías en las que es un discurso dominante el que lo mantiene, ligado, ¿no? Encerrado en las discusiones en esas falsas dicotomías.